Muy bien. Este es un momento especial en el programa. Tenemos a Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, embajador de su país en Washington. Es un hombre sumamente informado. Y hay tantas cosas, embajador. Pues Juan Manuel, muchas gracias nuevamente por invitarme. Te estaba oyendo antes que tú eres de los pocos que todavía sigues leyendo Newsweek. ¿Eso es malo o bueno? No, pues haces que viva una de las revistas icónicas. Yo leí toda mi vida y mi padre me enseñó a leer Newsweek, Time, el New Yorker. Yo vi esas tres, pues el New Yorker más que inclusive las otras dos. Han dado un giro, ¿no? Sí, han desaparecido del mapa, ya no eran lo que es hoy en día y la lectura de medios. Hoy ya no es, venga el New York Times, sino, venga, yo leo a esta persona que me entrega esta información. Es más individual que simplemente porque un medio lo dice ya es verdad. Yo creo que la politización de los medios ha cambiado cómo nosotros nos acercamos a la información y ya medios icónicos nuevamente, como CNN. En estos días Wall Street Journal ha estado marcando la pauta. Ha puesto 2 veces a Washington contra la pared. Primero cuando dijeron que había un acuerdo entre China y Cuba para realizar labores de espionaje, con bases incluidas. El Departamento de Estado salió a decir que eso no era exacto, qué sé yo, y Wall Street Journal en vez de respondió con un editorial y al final tuvieron que reconocer que es cierto. Luego pasó también con el tema de Rusia, así que es interesante, ¿no? No, y yo creo que de todos los periódicos el que quizás está menos politizado en materia de información es el Wall Street Journal. Yo creo que los dos grandes medios hoy que quedan así son el Journal y el Financial Times, porque los otros ya están en un proceso ideológico que uno tiene que leerlos como entre líneas, entre ¿no? líneas para poder entender qué es lo que están diciendo y para dónde van. Ahora, lo que se publica sobre Colombia es muy poco. A veces me da la impresión de que los periodistas americanos no entienden bien Colombia y América Latina en general. Y entonces te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Petro? ¿Qué pasa con su popularidad? ¿Qué pasa con las denuncias de su ex embajador en Venezuela? Con el tema que salió a relucir en las grabaciones del hijo y el dinero del narcotráfico que probablemente fue a parar a la campaña. Pues mira, Petro es un personaje muy sui generis, que siempre se ha visto rodeado de temas como este. En el año 2006, creo que fue, lo pillaron contando billetes de unas bolsas negras en una campaña. Entonces esto que está pasando no nos debe sorprender. Él es un hombre que tiene, digamos, unos márgenes morales muy amplios, entonces se mueve con mucha facilidad. Corren la línea ética, fue no que les dijeron, importa ¿no? mentir, no le importa mentir, no le importa decir mentiras. Hombre, cualquiera de las cosas que le ha pasado a Petro o a su familia o a su gobierno, le hubieran pasado al gobierno de Uribe y estábamos todos en la cárcel. Aquí tienen como un teflón que les impide o que evita que de verdad paguen las consecuencias que deberían pagar, aunque la opinión pública sí se lo está cobrando. Y en estos primeros 11 meses o 10 meses, no, ya 11, es el presidente que más rápido ha caído su popularidad. Hoy está por debajo del 35%. Su margen, su gobernabilidad es cada vez menor. Las cortes creo que están mostrando mucha independencia. Te doy un ejemplo, el hijo, que obviamente lo pillaron, porque es que además las denuncias no han venido de la oposición, han venido del seno de la gente más cercana al presidente, de la novia del hijo, que fuera que contó cómo recibió el dinero y miles de millones de pesos de un mafioso, Santander López Sierra, que creo que estuvo extraditado acá en Estados Unidos. Lo de su jefe de gabinete y el maletín perdido y la plata de Venezuela, su embajador, es quien revela todo. Entonces ese teflón le ha servido para no pagar el costo personal, pero el costo en popularidad sí está. Y las cortes le dijeron, él recusó al fiscal, le dijeron, no señor, el fiscal puede investigarlo y debe investigarlo, usted no tiene por qué recusarlo. Entonces las cortes también están marcando unos límites muy claros y eso es muy importante porque en un contrapeso con un presidente que tiene la capacidad de apropiarse
de institucionales o de deteriorarlas, que es lo que hacen los populistas. Un sistema judicial que los preserva la institucionalidad, y eso es lo que pasa hoy en día en Colombia. Ahora, ustedes en Colombia tienen un fiscal general de la República, es un contralor. No, es un fiscal. Tenemos un fiscal que es el que investiga, es independiente. Ajá. Y creo que cuando Petro en un momento dado dijo, es que yo soy el jefe del fiscal porque yo soy el jefe del Estado, las Cortes dijeron, uy, este hombre viene por nosotros, este hombre quiere acabar con el poder omnímodo. Entonces las Cortes creo que ahí generaron una reacción y creo que ellos ya entienden el juego en el que está Petro, y creo que ese ha sido su peor error. Enseñó la carta, ¿no? Sí, peló el cobre, como decimos en Colombia, mostró el cobre. Entonces, creo que las Cortes han sido muy, muy, muy importantes y lo van a seguir siendo. Dentro de un año, un poquito más de un año, viene la elección de fiscal, que lo nomina el presidente y lo elige la Corte Suprema. Es muy posible que pase lo mismo que pasó con el fiscal que nominó Uribe, que la Corte no decidió sino hasta que él se había ido del poder. Entonces, es posible que no le nombren fiscal, sino hasta que él haya entregado el poder precisamente para evitar ese tipo de cooptación que es lo que Petro quiere. Y ya han visto las manifestaciones masivas en Colombia, creo que van a ir a más, pero la raya roja... Lo hemos visto a usted en las No, manifestaciones, pues claro, ¿no? yo ¿Sí? he sido un hombre de manifestación toda mi vida. Cuando nadie se manifestaba en Colombia, yo estaba haciendo marchas contra el secuestro, contra la guerrilla, contra los paramilitares en los años 90, donde era peligrosísimo y donde uno exponía la vida en eso, pero hay una conciencia en el ciudadano y creo que eso es muy importante y ese es un bastión moral y un bastión de fuerza en el que creo que todos tenemos claro, los que hemos salido a la calle, que hay una línea roja inaceptable que no se puede cruzar, y eso sí nos genera, digamos, que esto que hemos tenido en protestas sean mucho más masivas, mucho más permanentes, mucho más disruptivas, que es lo que tiene que ser, y esa línea roja es que él quiera quedarse o quiera prolongar su mandato. Ahora, volviendo al fiscal, yo vi la conferencia de prensa donde el fiscal con un coraje tremendo le dijo, usted no es mi jefe, usted se equivoca, y le cantó las 40, decimos los cubanos, ¿no? Y entonces eso nos trae a un debate que hay en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos el fiscal lo nombra el presidente y de alguna manera, con todo lo que ha pasado con Trump, hay parte de la ciudadanía que sospecha que el fiscal general, para decirlo en lenguaje hispano de los Estados Unidos, obedece órdenes del presidente. O sea, no se concibe que el fiscal aquí se le pare a Biden y le diga, usted no es mi jefe, ¿no? Son dos sistemas distintos. Termina por gustarme más el de Colombia. Me parece que es mucho más sólido, me parece que e inclusive es que genera un montón de contrapesos y genera mucha interacción. El presidente nomina una terna y la Corte lo elige y es independiente tanto de la Corte como del presidente. Es casi que un poder en sí la capacidad de investigación. Es un sistema que quedó muy bien montado porque no tiene, es difícilmente cooptable, que es, como usted lo dice, algo de lo que aquí se están quejando. Por un lado los demócratas porque investigan al señor Biden o al hijo del señor Biden, y por otro lado los republicanos porque están investigando al señor Trump. Hay un problema de legitimidad en la figura del fiscal general en Estados Unidos, sin duda que creo que es tremendamente perjudicial para la democracia. Sí, ahí tenemos que aprender de Colombia, que ha sido siempre un país, no voy a decir leguleyo, pero sí. No, es totalmente leguleyo. Es muy leguleyo, los colombianos son leguleyos. De leyes. Qué bien, Mire, ¿no? No, pues claro, y aquí es donde uno ve la importancia de eso. Mire, la gente no sabe. En América Latina, es que a mí me da mucha risa, porque el otro día escuchaba a un periodista, inclusive de acá de la Florida, que se llama Tim Paget, hablar sobre la guerra civil en Colombia. ¿Cuál guerra civil? En Colombia no hubo una guerra civil. Guerra civil la de acá. Guerra civil la de Sudán. En Colombia tuvimos una amenaza terrorista durante muchos años, que con el narcotráfico creció, pero teníamos una democracia. Colombia ha sido democracia desde 1834. Hemos tenido elecciones, con las imperfecciones propias de una democracia, pero somos el segundo país con la democracia más antigua del continente después de Estados Unidos. Y eso es lo que ha generado instituciones fuertes, sociedad civil fuerte, todo esto que está ahorita en juego con el señor Petro. No, y eso es algo que yo he repetido muchas veces, no por elogiar en el vacío, sino porque lo creo sinceramente. Si hay un país que no merece
que Petro o que cualquier otro acabe con la democracia es Colombia. Y recuerdo la etapa del terrorismo cuando les dio por asesinar candidatos a las alcaldías. Por cada asesinado aparecían 3 colombianos dispuestos a arriesgar la vida para defender la democracia en un puesto público. O sea, eso es un coraje cívico. Y la amenaza a los medios de comunicación con el narcoterrorismo. Y mire, tan fuerte es la democracia en Colombia. No, que fueron pues, concretas, pusieron una bomba. Yo fui secuestrado por Pablo Escobar, le pusieron, en fin, todo eso. Los colombianos nunca se dejaron derrotar del narcotráfico, de la violencia. Es más, en el peor momento de violencia, que por ejemplo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, generó dictaduras, en Colombia lo que generó fue una convocatoria, una asamblea constituyente que cambió la constitución y profundizó la democracia. Eso es Colombia. Colombia es totalmente distinta. Por eso es tan importante lo que está pasando acá. Porque Colombia es un ejemplo. A Colombia la ven todos y dicen, uy, este es un país que está en juego y es un país muy serio y muy importante. Me duele muchísimo escuchar las estupideces, le quiero ser sincero, no puedo decirlo de otra manera, que dice el presidente. Cuando yo lo oigo hablar afuera, yo digo, este señor no me representa, no representa los valores democráticos de Colombia. Cuando dice que el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín fue lo peor que le pasó a la humanidad, uno dice, perdón, este señor es un imbécil. Y qué pena que sea así pero es que no me cabe. Es un autócrata y además un admirador del comunismo. Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos no se puede hablar de Colombia sin hablar de Venezuela. Y yo quiero hablar de la candidatura de María Corina Machado porque me parece curiosa, interesante y enfrenta retos muy importantes. Les propongo hablar del reto y de los desafíos de la candidatura de María Corina Machado en Venezuela. Francisco Santos con nosotros. Fue vicepresidente de Colombia, embajador de su país ante Washington. Y tienen ustedes que casi más de 1 millón, 2 millones de venezolanos en Colombia, una cosa tremenda, ¿no? Yo creo que pasamos de los 3 millones ya. Sí. Porque siguen viniendo, ya no se registran tanto. Nadie se devuelve, nadie quiere regresar a Venezuela porque allá todavía están pasando unas hambres y la pobreza es brutal. La oposición y el gobierno de Estados Unidos permitieron que un instrumento de poder que tenían único, que era el gobierno interino de Juan Guaidó, se deshiciera. ¿A cambio de? De nada, se lo entregaron a Maduro, se lo regalaron a Maduro. Yo ahí no entiendo cómo primero Estados Unidos, Jimmy Story y Juan González no entendieron un tema básico de la política, y es que usted no entrega algo a cambio de nada, y algo tan importante como eso lo hicieron. Después les tocó ver a ver cómo rehacían eso con una señora en España, pero se perdió el momento y se perdió la fuerza, y ahora pues estamos en este momento tan complejo de unas primarias. El Tribunal Supremo de Justicia ya dijo que seguramente esta semana va a decidir un tema porque alguien presentó una demanda para que el tribunal dijera que esas eran unas elecciones ilegales y genera la ilegalidad de todo el proceso y por lo tanto los pone a todos en riesgo de acabar en la cárcel. Eso ya coloca en otra nueva dimensión la posibilidad de que hayan elecciones. Yo no sé si el señor Juan González entenderá eso, yo no sé si el Departamento de Estado entenderá, y es que no van a entregar el poder. Qué terrible tener compatriotas que llegan al más alto nivel del poder en los Estados Unidos. En el caso de ustedes, Juan González, que es colombiano, en el caso de nosotros, la Mendrala u otros que son cubanos y llegan ahí, que parecen no entender y a veces me da la impresión de simpatizar con causas antinorteamericanas, como con el caso de Cuba. Pero además con causas que tienen que ver con algo precioso de este país, del mío, y es la libertad y los derechos humanos, y se quedan callados y no dicen nada. Mire Petro que antes en la oposición ese era el defensor de los derechos humanos, en estos 9, 10 meses no ha dicho una palabra sobre los derechos humanos en Venezuela, sobre las violaciones brutales de los derechos, ni una. En todas las visitas que ha ido no ha sido capaz de decirle a Maduro, oiga, mire, usted tiene 400 presos políticos, suéltelos. No, es incapaz. Hay un doble estándar en ese sentido,
Pues a mí me sorprende que Estados Unidos, que es digamos ese faro de luz de libertad, de derechos humanos, se quede callado frente a temas como los que están pasando y a veces, como usted dice, los ve uno diciendo, bueno, ¿y qué hace este señor sentando aquí ayudándole a que reciba más plata, que tenga más petróleo, cuando ya se sabe que no van a soltar el poder, que van a seguir ordeñando esa vaca, que la ordeña nada más es para ellos? Todos están multimillonarios, se están muriendo de hambre los ciudadanos, y en medio de eso ve uno una luchadora como María Corina, que es un ejemplo. Yo creo que hoy en América Latina hay dos ejemplos, dos grandes ejemplos de lucha, digamos, titánica por la libertad y por la democracia, que es nuestro increíble obispo de Nicaragua y María Corina. Son dos ejemplos de dos individuos que siempre pensaron que su papel es luchar por algo que está por encima de ellos, que es la libertad, y ambos lo están haciendo en condiciones dificilísimas, uno preso y la otra pues que no puede salir de su país, pero que en cualquier momento le puede pasar cualquier cosa. Hay un rumor de que el obispo podría ser liberado, pero él se ha opuesto a ser liberado a cambio de la deportación o de... No, él dijo, perdóneme, a mí yo no me voy de mi país, eso es de una grandeza, eso es de una, lo que el obispo hizo, de decir, a mí no me, mire, si mi libertad como persona quiere decir que mi país sigue preso de esa dictadura, yo no me voy libre. Eso es del tamaño de Mandela. Estamos hablando de una cosa de ese tamaño. Y María Corina, por el otro lado, nunca le jugó a nada del régimen. Partes de la oposición lo hicieron. Ha sido vertical y ahí está luchándola. Le están reconociendo los venezolanos. Está por encima de todos los otros miembros, todos los otros que están en esas primarias. Les gana 10-1. Hay un gran reconocimiento a esa lucha, digamos, tan transparente que ha hecho María Corina contra la mafia que hoy tiene Venezuela gobernando, y creo que son dos ejemplos que ojalá América Latina siga. María Corina, algunos me han o le han echado en cara que ella se opuso a procesos electorales anteriores que consideraba que eran espurios y que por qué ahora lo hace. Pero a mí me parece interesante que lo haga a pesar de estar inhabilitada, porque le crea un reto al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, yo estaba leyendo cuáles son los pretextos para inhabilitarla. Y el pretexto fundamental es que ella ha apoyado las sanciones económicas y que por lo tanto, aunque no perteneció al gobierno de Guaidó, de alguna manera, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, todos los demás candidatos, igual que en Nicaragua, podrían ser pasados por ese tamiz y tiene la tentación Maduro de inhabilitar a todos sus contrincantes. En el ejemplo de Ortega, ¿lo hará? Es mi pregunta. Yo creo que va para allá y va a dejar algunos que si pierde, él sabe que los tiene en el bolsillo. Yo creo que Enrique Capriles es una persona que ha sido demasiado... ¿Pero está inhabilitado también? Sí, pero le pueden quitar esa inhabilidad. Obviamente hay muchos otros que son mucho más afectos al régimen. Pero es que yo desde el principio jamás he creído que es a través de un proceso electoral como va a irse Maduro. ¿Cómo entonces? En la calle. Porque es en la calle. o la fuerza. En la calle. Y nosotros tuvimos una gran oportunidad en el 2019, principios del 2019, cuando se hizo la inauguración del nuevo gobierno interino. Si Colombia y Estados Unidos hubieran ido un poco más allá y hubieran creado un corredor humanitario, hoy sería otra. Reagan nos mostró cómo era la cosa. Bueno, pero cerraron, ustedes intentaron desde Colombia, con Duque, pues llegar y me acuerdo que cerraron el puente, pusieron, casi lo dinamitaron, porque pusieron esos camiones cisternas con combustible, sí, una cosa tremenda, ¿no? Obvio eso no iba a ser fácil, pero si hubiéramos hecho eso hoy no tendríamos la Venezuela que está. Hoy habríamos ganado esa pelea. Yo soy de los que creo que, de verdad, que Venezuela puede ser Cuba en esteroides.
para la democracia en América Latina. Y si Cuba ha hecho para destruir la democracia todo lo que ha hecho durante estos 60 años en la región, imagínese Venezuela con petróleo. Ese es el riesgo que tenemos. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Embajador, ¿cómo se ve desde América Latina este guirigay que hay en Estados Unidos? ¿Se deteriora la imagen de Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo, mire, muchísimo. Se vuelve un socio no confiable, inclusive para los que somos proamericanos y los que tenemos una mirada, digamos, de lo que Estados Unidos ha sido y es. Le cuesta a uno ya trabajo defender a Estados Unidos un poco por esos vaivenes, un poco por esa mirada tan, digamos, tan lejana a lo que era su manera de construir relaciones, de alianzas. Ya es una tristeza y uno hoy ya